¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver un vídeo hoy muy interesante que es el de la defensa de la unidad didáctica. Te recomiendo que cojas papel y boli porque te voy a dar indicaciones como miembro del tribunal que he sido y como preparadora de opositores durante 10 años que te interesa tener. Empezamos. La primera cosa es que cuando tú llegues al tribunal, pues lógicamente vas a llevar un material que habrás podido traer de casa y que tienes que ubicar en la mesa en la que vas a hacer la defensa, la exposición y defensa. Bien, pues saludas, buenos días, buenas tardes, lo que corresponda, colocas todo en la mesa y una vez ya lo tengas todo preparado, esto puede incluir un reloj despertador que está muy bien para que lleves control del tiempo de exposición, de las diferentes partes de la exposición. Una vez tengas todo ya preparado, te presentas, dices el título de la unidad didáctica y comienzas a tu exposición. En tu exposición sabes que llevas un guión, puedes llevar un guión de una hoja por delante y por detrás, que te recomiendo encarecidamente que no leas, solamente debes consultar puntualmente cuando tú creas que se te está olvidando algo o puede haber algo importante que no estás diciendo bien, tema legislación y demás. Y ese guión te va a servir simplemente como tranquilidad y apoyo de que lo tienes ahí, nada más. Bien, lo lógico es que hagas una exposición que combine lo digital y lo manual. En clase utilizamos las dos cosas, por tanto tú vas a tener que hacer una venta, ¿sí? Tú lo que vas a hacer cuando tú defiendas tu unidad didáctica es una entrevista de trabajo. Es que realmente es una entrevista de trabajo. Por tanto, tú tienes que demostrar que tú sabes moverte en el aula, que tú sabes utilizar los diferentes recursos que tenemos en el aula, que tú hablas con calma, con tranquilidad, que tú controlas la situación. Todo eso es lo que nosotros tenemos en nuestra rúbrica, rúbrica, en donde vamos a ir valorando a cada uno de los opositores. Por tanto, tenlo en cuenta. Yo te recomiendo que comiences utilizando la pizarra. En la pizarra redactes brevemente tu guión, los puntos que vas a seguir. ¿Qué puntos? Los que te marca la convocatoria en el orden que te marca la convocatoria. Es así como nosotros los vamos a llevar en el tribunal. Una vez hecho esto, tú ya te mueves hacia el ordenador, que es donde se supone que vas a hacer la exposición, y pones en marcha, digamos, la proyección, tu proyección de tu unidad didáctica. Ahí ya habrás calculado tus tiempos y entonces sabes a qué le tienes que dedicar más tiempo, a qué le vas a dedicar menos tiempo. Si has visto mi recomendación de Instagram, sabes las pautas cuáles son, pero bueno, te las recomiendo de nuevo por aquí para que quede todo claro. Aquí vamos a ir más despacito, lo vamos a ver todo punto a punto. Bien, en primer lugar, lo que tú tienes que hacer tras esa presentación y comenzar tu exposición es una introducción. Como sabes, es el primer punto, breve, tiene que ser muy breve esa introducción, pero llamativa. Es decir, ¿qué es lo que vas a hacer en la unidad didáctica? ¿Cuántas sesiones vas a dedicar a tu situación de aprendizaje o a tus situaciones de aprendizaje? Porque no tienes por qué llevar una, puedes que lleves varias. De hecho, suele ser más normal llevar varias que una situación de aprendizaje, y lo que vas a ir es un poquito detallando sesión por sesión qué es lo que vas a hacer en cada una de ellas. Eso en el momento llegues a las sesiones. Previamente habrás comentado tus objetivos de manera muy ligera, tu metodología de manera detallada. Eso sí, queremos que ahí te detengas. La temporalización por encima, es decir, en qué trimestre estás, entre qué unidades se encuentra tu unidad didáctica, por ejemplo. Bien, y cuántas sesiones vas a requerir para desarrollarla. Bien, y entonces ya comienzas tus sesiones, comienzas a detallar sesión por sesión qué es lo que vas a hacer para desarrollar tu situación de aprendizaje o tus situaciones de aprendizaje. Para nosotros lo más importante en una unidad didáctica son las actividades. ¿Qué actividades vas a hacer? Recuerda que tienes que utilizar una metodología activa de participación del alumno. Eso se tiene que dejar reflejado desde la primera sesión. Después tienes que ir explicando a lo largo de las sesiones cuándo vas a hacer actividades evaluables o cuándo van a ser simplemente actividades de refuerzo o cuándo van a ser actividades de consolidación, dependiendo de lo que ya hemos hablado en otros vídeos que tienes que hacer respecto a la tipología de actividades que tienes que tener recogidas. Si no lo has visto, vete a verlo.
Después, una vez ya has acabado de contar todas tus sesiones en donde ya has desarrollado la situación de aprendizaje o las situaciones de aprendizaje y has mostrado cómo vas a hacer la evaluación, con qué instrumentos lo vas a hacer, y es importante ahí que te detengas a hablar de una rúbrica y muestres la rúbrica. Muestra la rúbrica que vas a utilizar o las rúbricas fundamentales que vas a utilizar. Ya sabes que no todas las actividades las tienes que evaluar de la misma manera. Hay algunas para las que vas a utilizar una lista de cotejo, para otra vas a utilizar esa rúbrica que estamos hablando. Perdón. Entonces ya eso has decidido tú previamente qué peso le vas a dar a cada actividad y por tanto lo vas a defender delante del tribunal porque le das más peso a una actividad que a otra y de qué manera la vas a evaluar. Una vez hagas esto, no te olvides, cuando hablamos de evaluación también tienes que hablar de cuáles van a ser los criterios de evaluación. En tu rúbrica tienen que estar detallados los criterios de evaluación, porque tú evalúas criterios de evaluación que están relacionados con las competencias específicas. No te olvides, evaluamos competencias. Vale. Y además de eso, es conveniente que te hayas detenido a hablar de la diversidad en el aula, del decreto de inclusión, ¿sí? En donde tú en el DUA habrás contado cómo has aplicado la metodología DUA en una de las situaciones de aprendizaje o en una de las actividades, dependiendo del alumnado que tú tengas en el aula, que has tenido que hacer para que esa inclusión sea la adecuada, si has tenido que hacer algún tipo de adaptación o no. Si estás trabajando con una metodología activa y estás haciendo grupos cooperativos, lo lógico es que estas personas se encuentren incluidas dentro del grupo y no tengas que hacer ninguna actividad de refuerzo específico durante la actividad. A lo mejor lo tienes que hacer previo o posterior a esa actividad de grupo. Bien, una vez dicho eso, te digo, tienes que moverte a la pizarra de vez en cuando, no te quedes todo el tiempo fijo y no leas. Mira la pantalla, mira lo que estás diciendo puntualmente, pero mira mucho al tribunal, ves girándote, ves moviéndote. De vez en cuando acércate a la pizarra, vuelve a escribir cualquier cosa, te vuelves a ir al ordenador, que se te vea con soltura. Si en algún momento tienes que dar material al tribunal, primero pides permiso. Miras a ver si ellos te dejan acercar ese material. Ese material puede ser un libro de apoyo, puede ser una maqueta que tú has elaborado, ejemplo o a modo de ejemplo de lo que pueden o lo que tú vas a pedir que hagan los alumnos. Cualquier cosa que tú quieras que ellos vean en detalle la pueden ver siempre que te den el permiso para acercarte al tribunal. Tú siempre con educación. Recuerda, tienes opositores delante y opositores detrás. Tienes que llamar la atención del tribunal, de modo que luego se acuerden de ti a la hora de evaluar. Te van a evaluar inmediatamente después de salir tú del aula, pero no deja de haber un determinado número de plazas por tribunal y por tanto hay siempre que decidir a qué opositor queremos darle esa posibilidad de obtener plaza, que esto dependerá también de sus méritos, pero por lo menos que no sea por nuestra parte que no la vaya a obtener. Y una vez hayas terminado la exposición de tu unidad didáctica, ya simplemente dices al tribunal que si tiene preguntas para hacerte respecto a tu exposición, y entonces ya esperas que ellos tomen la iniciativa y te digan si hay o no hay preguntas. Puede que no te hagan preguntas, no pasa nada. Lo lógico es que te hagan alguna, sí, pero dependiendo de cómo vayan de tiempo o cuánto interés tengan también en tu unidad didáctica, en tu exposición, las aclaraciones que necesiten, pues se extenderán más o menos en las preguntas. Para las preguntas voy a hacer otro vídeo en donde te contaré un poquito cómo tienes que moverte o cómo tienes que explicarte en ese momento, porque es muy importante. Ahí en esa etapa final, en esos 10 minutitos, digamos que también estamos observando tu respuesta y cómo estás controlando la situación. Así que con lo de por hoy yo creo que ya tienes suficiente para empezar a preparar tu unidad didáctica y pronto subiré el otro vídeo para que veas cómo tienes que defenderte en esas preguntas que puede que te den un poquito de miedo, pero es fácil, ya verás. Venga, un saludo, ánimo.